el campo de la ecografía Doppler, entonces para entender mucho mejor el contexto de este tema. Entonces, doctores, como primer punto, dando que en el cuerpo humano existen solo dos tipos de flujos arteriales fisiológicos, ¿no? Un tipo de flujo bifásico formado por dos ondas, hablando del Doppler espectral, y un tipo de flujo trifásico formado por tres ondas, ¿no? Las arterias que irrigan órganos, como son las arterias renales, uterinas, cerebral media, son caracterizadas por presentar un tipo de flujo bifásico, porque un tipo de flujo trifásico sería muy agresivo para las células de ese órgano. En cambio, las arterias que no irrigan directamente un órgano, irrigan periferia, miembros inferiores, miembros superiores, presentan un tipo de flujo trifásico. Eso es lo normal, lo fisiológico en el cuerpo humano. Con una excepción que es la arteria mesentérica superior, que ya irriga un órgano, es trifásica en ayunas, bifásica postprandial. Y el tema que vamos a tocar ahora, doctores, que es la aorta abdominal, arterias ilíacas, ¿no? Todo lo que es la aorta abdominal infrarrenal, arterias ilíacas comunes, internas, externas, presentan el tipo de flujo trifásico. Entonces, clave para esto, doctores, entender qué significa un flujo trifásico. Doctores, cuando el corazón se contrae, mete sangre en la aorta, ¿no? Entonces la sangre camina hacia adelante. Siempre que la sangre camina hacia adelante, se va a formar una onda positiva al Doppler espectral. ¿Qué hizo que la sangre camine hacia adelante? La fuerza de contracción ventricular. Por ese motivo, la primera onda positiva, que para nosotros es la onda 1, va a representar la fuerza de contracción ventricular. Luego, como la arteria ya se encontraba llena de sangre y el corazón está metiendo sangre en exceso a la arteria, ¿qué tiene que hacer la arteria para recibir esa sangre? Dilatarse, ¿no? Como vemos, la arteria se va a dilatar. Luego esa sangre que va avanzando, doctores, hacia adelante, en esta primera etapa del flujo trifásico, va a encontrar la microcirculación cerrada, ¿no? Que es la resistencia periférica a la perfusión de un tejido. En otras palabras, entonces, ¿quién da la resistencia periférica? La microcirculación. Como la microcirculación se encuentra cerrada, doctores, se forma un callejón sin salida. Entonces la sangre va, choca y rebota hacia atrás. Si la sangre se dirige hacia atrás, se va a formar una onda negativa al trazado espectral. ¿Qué hizo que la sangre retorne hacia atrás? La microcirculación periférica cerrada, ¿no? Que es la resistencia periférica. Por ese motivo, la segunda onda va a representar la resistencia periférica. En la siguiente etapa, doctores, como la arteria estaba dilatada, todo elástico que lo estiramos, lo soltamos, se comprime, se contrae, la arteria se va a contraer y eso va a hacer que la sangre vuelva a dirigirse hacia adelante y va a formar la tercera onda, que va a ser positiva, con menor amplitud, lógicamente, porque la contracción de la arteria no tiene la fuerza de la contracción ventricular. Entonces, ¿qué hizo que la sangre vuelva a ir hacia adelante? La contracción de la pared arterial. Por ese motivo, la tercera onda para nosotros representa la elasticidad o complacencia de la pared de una arteria. Mientras más elástica se dilata más, y se dilata más, se contrae más fuerte, y va a haber mayor amplitud de la onda 3, que sería la resistencia periférica. Entonces, eso es lo que significaría un flujo trifásico. En otras palabras, la sangre va hacia adelante, retrocede y va hacia adelante para recién ingresar a perfundir el tejido. Lo mismo pasaría en un flujo trifásico, doctores, solo que en este caso la microcirculación se encuentra abierta todo el tiempo, no hay resistencia periférica, que es la característica de la irrigación de los órganos. El corazón se contrae, la sangre ingresa, se forma la onda 1, la arteria se dilata, luego la arteria se contrae, vuelve a poner la sangre hacia adelante, se forma la onda 3, que sería esta, la segunda, y directamente la sangre ingresa a perfundir el tejido, ¿no? Por ese motivo, para nosotros la onda 1 representa la fuerza de contracción ventricular, la onda 2, resistencia periférica, la onda 3, elasticidad o complacencia de la pared arterial. Y sabiendo este significado, doctores, podemos interpretar el trazado o morfología de la onda espectral. Por ejemplo, si tendríamos un caso donde perdemos la onda 3, que representa elasticidad de la pared de la arteria, ¿qué significa eso? Patología parietal. Me dice la pared de esta arteria está rígida. ¿Por qué motivo? Cualquier patología parietal, aterosclerosis, arteritis, ¿no? Que puede dejar que se pierda la complacencia, y voy a ver la ausencia de esa onda. ¿Qué pasa si puedo igual llegar a perder la onda 3, que representa resistencia periférica? ¿En qué caso podemos tener eso, doctores? Principalmente es cuando haya isquemia distal.
Si hay isquemia distal, el organismo dice, falta sangre, no puedo darme el lujo de tener la microcirculación cerrada, abran las puertas, ¿no? ¿Por qué? Falta sangre. En otras palabras, vasodilate. Y podemos llegar a tener un trazado de onda espectral formado por una sola onda, que sería un tipo de onda monofásica. ¿Qué me diría? Bueno, en esa arteria hay una estenosis importante, pasa poca sangre, hay isquemia distal y aparte la patología de la aterosclerosis volvió bastante rígida la pared arterial, ¿no? Otro punto a establecer, doctores, para entender el contexto del tema que vamos a entrar, es que cuando el corazón mete la sangre a la arteria, a la aorta, se forman dos tipos de fuerzas. Y esto es lo mismo que pasa en un tubo de cañería donde pasa cualquier líquido, es la misma física. Cuando ingresa el líquido o el fluido al tubo, se forman siempre dos tipos de fuerzas, una fuerza transversal y una fuerza longitudinal. La fuerza transversal va a representar la presión y tensión de la pared que ejerce ese fluido, en este caso en la arteria. Y el vector L, la fuerza longitudinal, va a representar la velocidad de ese fluido, ¿no? El principio de la conservación de la energía de los fluidos, doctores, ¿no? Nos dice que la sumatoria de ambas fuerzas debe tener el mismo valor de energía o dar el mismo valor, ¿no? ¿A qué me refiero? Si un vector vale 5, el otro vale 5, 5 más 5, 10. La sumatoria de ambos vectores debe dar el mismo valor en cualquier punto del mismo tubo, en este caso de la misma arteria. Acá la sumatoria de ambos vectores debe dar 10, acá 10, acá 10, sin importar si la arteria tiene una lesión estenosante o dilatante. Esa regla se va a cumplir, ¿no? Por ese motivo, doctores, si había una estenosis, ¿qué vector va a disminuir en esa porción de la estenosis? El vector T. ¿Y qué vector va a tener que aumentar para compensar? El vector L, ¿no? Si acá dijimos, antes de la estenosis, un vector vale 5, el otro vale 5, 5 más 5, 10. Acá también debe valer 10, pero acá ¿qué vector disminuyó? El vector T. Digamos que vale 2. Entonces, ¿cuánto debe valer el vector L para que dé 10? 8. Para que sea 2 más 8 igual 10, se cumplió, dio el mismo valor. Pero si uno disminuyó, el otro tuvo que aumentar, ¿no? Y esa es la explicación, doctores, por qué motivo las estenosis. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar la velocidad de la sangre, ¿no? Toda estenosis aumenta la velocidad de la sangre si es menor al 95%. Entonces, doctores, cuando la velocidad de la sangre aumenta bastante y supera a la velocidad del PDF que está configurado en nuestro Doppler, ¿sabemos qué artefacto va a pasar? Va a pasar el fenómeno que llamamos aliasing, ¿no? En otras palabras, el ecógrafo nos dice la velocidad de mi PDF o la frecuencia de mi PDF fue superada por la velocidad de ese flujo sanguíneo y no la logra medir, ¿no? Cuantificar. Este fenómeno sabemos que si lo queremos eliminar aumentamos el PDF, pero nosotros nos quedamos con esto. Vemos el fenómeno aliasing y para nosotros aumentó la velocidad, ¿no? Y principalmente puede estar producido por una patología que sería la estenosis. Lo contrario pasaría a un aneurisma, doctores. Acá el vector T sería el que aumenta, entonces ¿qué pasaría con el vector L en la porción del aneurisma? Tendría que disminuir, ¿no? Acá, si dijimos el vector T vale 5, el L 5, 5 más 5, 10, acá valdría 8 el vector T y el L debería valer 2, para que 8 más 2 igual 10. Y por ese motivo, doctores, en un aneurisma sabemos que si el vector T, que representa la presión y tensión de la pared arterial, está aumentado, entonces el aneurisma tiene la presión y tensión de la pared arterial aumentada. Por eso tiene tendencia a romperse, ¿no? En cambio, la velocidad del aneurisma va a estar disminuida. Otro punto importante, doctores, a destacar: cuando un vector disminuye, el otro aumenta, ¿qué está pasando? Está teniendo transferencia de energías. Y cuando se transfiere energía, siempre se pierde un poco de energía, nunca es lo mismo. Agarran un balde, tiran el agua hacia arriba, vuelven a agarrar el agua, le agarran el agua, pero siempre pierden un poco de agua, nunca es el 100%. Y eso pasa lo mismo acá. Al transferir energía, doctores, siempre se pierde un poco de energía. ¿Y cómo lo hemos representado en el Doppler espectral? Vamos a ver que la velocidad de esta arteria antes de la estenosis era 100 centímetros sobre segundo. En la estenosis, ¿qué va a pasar? Aumenta la velocidad, 200 centímetros sobre segundo. Y luego de la estenosis, cuando pasa la alteración hemodinámica, doctores, la velocidad no se normaliza. Vamos a tener, digamos, un 80 centímetros sobre segundo. Antes, ¿cuánto era? Era 100. ¿Volvió a ser 100? No, está 80. ¿Por qué?
porque la fuerza de contracción ventricular en el camino encontró un estorbo. Ese estorbo hace que se pierda un poco la fuerza de contracción ventricular, que se pierda un poco de energía, y va a ser representado también en la post-lesión. ¿Es importante saber eso, doctores? Sí, porque podemos ver una arteria y podemos, por algún motivo en el paciente, sobre todo si estamos en la parte abdominal, no logramos ver toda la arteria para ver la lesión. ¿Por qué? Por gas, reverberación, obesidad, diferentes casos. Y si yo veo que una parte de la arteria, la velocidad está 100, en la otra parte de la arteria sigue 100, y en la otra parte de la arteria veo 80, ya me di cuenta que en esa porción del 100 al 80, acá no pasó nada, pero en esta porción se perdió un poco de energía. Y sabría que es en ese territorio, aunque no lo vea, que estaría la lesión. ¿No? Ahora, doctores, principales patologías de las arterias: aterosclerosis. ¿Qué produce una placa ateroma que está dentro de la luz del vaso? Estenosis. ¿No? Y por ese motivo, doctores, las estenosis las vamos a clasificar en dos tipos: las anatómicas y las hemodinámicas. ¿Cuál sería la anatómica? La estenosis que reduce menos del 60% la luz del vaso. La velocidad va a aumentar, pero la cantidad de sangre que pasa todavía es suficiente. El tejido está satisfecho, no hay isquemia distal. Por ese motivo, esta arteria va a permanecer con su flujo trifásico. En cambio, si la estenosis es mayor, la reducción de la luz del vaso es mayor al 60%, la velocidad va a aumentar mucho más, pero la cantidad de sangre que pasa ya es menor. Entonces ya no satisface el tejido, va a haber isquemia distal. ¿Cómo va a responder el tejido? Falta sangre, abra la microcirculación. ¿Qué va a hacer el tejido? Va a eliminar la resistencia periférica, va a eliminar la onda 2, volviéndose un flujo trifásico de un flujo bifásico. Que para nosotros eso va a ser vasodilatación. Si se dan cuenta, ambas estenosis son anatómicas, lógico, en ambas está la lesión, es visible, pero una de ellas va a producir isquemia distal y se va a volver hemodinámica. ¿No? Entonces, doctores, en otras palabras, para nosotros, si una arteria que es de flujo trifásico se vuelve bifásica, ¿qué significa para nosotros? Vasodilatación. ¿Y por qué vasodilata el organismo? Por isquemia distal. Nosotros nos quedamos con ese punto, que es el que vamos a tocar más adelante. ¿Cómo vasodilata nuestro organismo, doctores? Esto igual es importante conocerlo para la interpretación que vamos a tocar. Si la estenosis es hemodinámica, el organismo va a vasodilatar luego de la lesión, luego de la estenosis y también antes de la lesión. La vasodilatación va a ir subiendo hasta que ese flujo pueda encontrarse con otra arteria que mete sangre al mismo flujo. Si esa arteria es de flujo trifásico, la fuerza de ese trifásico va a eliminar la vasodilatación, y de ahí para arriba todas las arterias van a conservar su morfología de onda habitual para ellas. Pero si la arteria no encuentra que está vasodilatando otra arteria que le meta un flujo trifásico, si no encuentra eso, sigue vasodilatando hacia superior, ¿no? Hasta donde deba vasodilatar. ¿Qué pasaría, doctores, si tendría una oclusión aguda en la arteria? Si la oclusión es aguda, luego de la lesión no habría absolutamente nada, cero efecto, no habría Doppler colorido ni espectral, ni ninguna onda al Doppler espectral, ¿no? No hay Doppler colorido de potencia ni espectral. Este paciente está en isquemia, recontra está en isquemia. ¿Qué va a hacer el organismo? Vasodilatar. Entonces, luego de la oclusión aguda no hay nada de flujo, y antes de la oclusión el flujo va a ser bifásico hasta que ese flujo encuentra una rama que mete flujo al mismo conducto que sea trifásico, si no, sigue vasodilatando. ¿Qué pasaría si la oclusión es crónica, doctores? Si la oclusión es crónica, a diferencia de la aguda, el organismo suele formar lo que llamamos la red colateral, ¿no? Ahí vemos el instinto de supervivencia, el organismo trata de hacer algo, ¿no? De hacer algo, de meterle sangre donde no hay sangre, pero es un intento fallido, pero trata de hacerlo. Acá vamos a ver una oclusión, arteria totalmente ocluida, pero ya va a haber un poco de flujo post-oclusión, un flujo absolutamente vago, con una amplitud casi nula, ¿no? Que llamamos el tardus pardus o monofásico no acelerativo. Este paciente está en isquemia recontra, sigue en isquemia. Por eso, antes de la lesión, el paciente va a seguir vasodilatando, el flujo va a ser bifásico hasta que encuentre una arteria trifásica, si es que la encuentra en ese trayecto.
¿Qué pasaría, doctores, en el caso que hay una oclusión crónica, pero el paciente tiene una red comunicante congénita? La colateral del organismo la produce, la comunicante es congénita, ¿no? El riego por una comunicante, doctores, como es de mayor calibre que una colateral, puede lograr, ¿no?, mantener un tipo de flujo bifásico post-oclusión, ¿no? ¿Sigue el problema en el paciente o se salvó el paciente? Sigue el problema. ¿Por qué? Porque está bifásico, hay isquemia. Tendría que estar trifásico para que el problema haya sido solucionado. No compensa. Entonces tendríamos un flujo bifásico luego de la oclusión, en este caso por la comunicante, y sigue vasodilatando hacia arriba antes de la oclusión. Entonces, doctores, con esos pequeños puntos que es lo que vamos a utilizar. Doctores, con la ecografía Doppler aortoiliaco, un método muy importante, cada vez más utilizado, reemplazando otros estudios más caros, más invasivos, con mayores efectos colaterales en el paciente, como la arteriografía, resonancia, el uso de contrastes. La ecografía, doctores, sabemos que es un método totalmente inofensivo y con él podemos llegar a diagnosticar a nivel de la aorta abdominal, arterias ilíacas, lesiones estenosantes, dilatantes, disecantes, oclusivas. Incluso también podemos investigar unos síndromes compresivos relacionados con ese territorio. También podemos llegar a tratar de buscar la etiología en un paciente con hipertensión arterial, ya lo vamos a ver más adelante. Pacientes que van a recibir trasplantes renales o trasplantados renales, fundamentalmente el estudio de este territorio. ¿Por qué? Porque es la aorta la que va a llevar la sangre a todos los órganos y con más seguridad del trasplante, ¿no? Incluso, doctores, hasta en los casos de impotencia sexual. ¿Por qué? Buscar la etiología, ¿no? Entonces, bastante información que podemos tener con este tipo de examen. Un poco de la anatomía, doctores. La aorta abdominal sabemos que está anterior a los cuerpos vertebrales. Primer ramo, las arterias frénicas inferiores. Segundo, tronco celíaco. Luego tenemos la arteria mesentérica superior, las arterias renales, las arterias lumbares, arteria mesentérica inferior, y cuando la aorta llega al nivel de la cicatriz umbilical se bifurca, da su origen a la arteria ilíaca común derecha, arteria ilíaca común izquierda, en realidad se trifurca, porque también da origen a la arteria sacral mediana. Posteriormente, cada arteria ilíaca se va a volver a bifurcar, dando origen a la arteria ilíaca externa y arteria ilíaca interna. En este estudio, doctores, solo vamos a poder abordar la porción proximal de la arteria ilíaca interna. ¿Por qué? Porque se hace muy profunda. Pero sí vamos a poder estudiar todo el trayecto de la arteria ilíaca externa porque es más superficial. Protocolo de estudio: como cualquier ecografía abdominal, paciente en ayunas, decúbito dorsal, los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, musculatura relajada porque queremos comprimir el transductor acercarnos a la arteria, mucho más, mejor calidad de imagen, y la opción de armónica activada. ¿Por qué? Nos ayuda a mejorar la calidad y los contornos de las paredes de la arteria. Objetivos del estudio, doctores: poder localizar alguna lesión, ¿no?, ver la distribución de esa lesión, ver la gravedad de esa lesión. Si fuera esa estenosis, cuantificarla, cuál es el porcentaje de la estenosis, es hemodinámica, es arterial, hay repercusión hemodinámica en ese paciente, para que el especialista, ¿no?, ya vea cuál es la conducta más correcta para ese paciente, sea conservadora, sea quirúrgica. La técnica: estudiamos la aorta en corte transverso, corte longitudinal, desde el epigastro hasta su bifurcación a nivel del ombligo, cicatriz umbilical, y lo mismo hacemos con las arterias ilíacas comunes, internas y externas. Características normales de una arteria, doctores: paredes finas, contenido anecoico, calibre simétrico, y lógicamente que al estudio Doppler toda la luz del vaso debe ser mapeada con el estudio Doppler. Realizamos sus medidas, de preferencia 2, porción proximal distal, y podemos ver que en la porción proximal de la aorta abdominal vemos su primer ramo ecográficamente visible, el tronco celíaco, luego la arteria mesentérica superior, y en este tipo de estudio le damos importancia al espacio aortomesentérico. ¿Por qué? Porque por ese espacio pasa la vena renal izquierda, que muchas veces sabemos que puede ser comprimida si el espacio es reducido y produce una hipertensión venosa crónica en ese riñón, a lo que llamamos el síndrome del cascanueces, ¿no? También evaluamos el segmento aortoiliaco, ¿no? Para eso necesitamos abordar lateral al músculo recto abdominal para abordar los tres vasos al mismo tiempo: aorta abdominal, arterias ilíacas comunes izquierda y derecha. La imagen de la Y recostada, no la épsilon, no Y recostada. Importante el estudio, doctores, de ese segmento. ¿Por qué motivo? Principal lugar de aneurismas infrarrenales, prebifurcación, ¿no? Principal lugar de oclusión de la aorta abdominal, prebifurcación. Incluso cuando hay los riñones en herradura,
no la fusión de ambos riñones, suele ser prebifurcación de la aorta abdominal, ¿no? Doctores, una pequeña pregunta, me dicen que van a sortear un libro, entonces puedo hacer algunas cuantas preguntas. Según la información que tienen en la imagen, doctores, lógicamente no va para los docentes ni los expositores, porque ya es regalarles el libro, no. A los participantes, ¿en qué lado del paciente está? Abajo, ¿no? Entonces, doctores, podemos hacer el mismo corte del otro lado, y en este caso, sí, la de arriba sería la izquierda, la de abajo la derecha, ¿no? Tal vez algo no con tanta importancia, pero sí, si hay un aneurisma en una arteria ilíaca, debemos decir en cuál de las ilíacas está esa lesión, ¿no? La imagen es la misma, lo que importa es la orientación del transductor en el paciente. Al estudio Doppler colorido se va a caracterizar la aorta abdominal, doctores, con un flujo laminar que ocupe toda la luz del vaso. La aorta infrarrenal para abajo, dijimos, es trifásica, por eso vamos a ver al Doppler color, el color rojo-azul, la sangre va hacia adelante, pinta de rojo, va hacia atrás, pinta de azul, que es lo normal para este tipo de arteria. Al estudio Doppler espectral, la aorta abdominal la dividimos en dos mitades por las arterias renales, suprarrenal e infrarrenal. La suprarrenal suele presentar un flujo bifásico, suele, no siempre, ya lo vamos a ver. Y la infrarrenal presenta un flujo trifásico, las ilíacas comunes, trifásicas, las internas, las externas, todo trifásico para abajo. En otras palabras, toda la aorta abdominal sería trifásica con una pequeña porción, la suprarrenal. ¿Por qué motivo es bifásica la suprarrenal? ¿Por qué? Por la influencia de las arterias renales. Son órganos, los riñones, que demandan tanta sangre que suelen llegar a quitar la resistencia en esa porción de la aorta. Y la aorta abdominal suprarrenal puede ser bifásica y ser habitual, normal en ese paciente, no en todos. Hay pacientes que van a presentar la aorta suprarrenal trifásica y ser normal. ¿Qué motivo? ¿Por qué motivo, doctores? Miren, sabemos que la resistencia está determinada por la velocidad diastólica final. Mientras la velocidad diastólica final esté más lejos de la línea de base, sea mayor, es menor resistencia. En este paciente veo que la aorta suprarrenal es trifásica, pero comparando la morfología de la onda con la aorta infrarrenal, vemos que acá la velocidad diastólica final muere en la línea de base, mostrando mayor resistencia. Está trifásica, sí, pero sigo viendo la influencia de las arterias renales, porque es un trifásico de menor resistencia. En el 50% de los pacientes la aorta abdominal suprarrenal es trifásica y habitual normal. ¿Por qué motivo? Sus riñones no lograron eliminar totalmente la resistencia, pero sí se ve la funcionalidad de los riñones. No sería normal tener una suprarrenal con este tipo de morfología de onda, ¿no? Y de las arterias aorta abdominal infrarrenal ilíacas comunes, internas y externas, característico el flujo trifásico de alta resistencia, como es los miembros inferiores, también de la misma forma. Con este tipo de estudios, doctores, ¿no? Es bastante solicitado el Doppler aortoilíacos, incluso hasta en los pacientes que sospecha de isquemia mesentérica crónica. ¿Por qué? Por los síntomas: dolor abdominal postprandial, pérdida de peso sin explicación, soplo abdominal, o por hallazgos de imágenes adicionales, ¿no? Una colonoscopía alta, baja, donde vean isquemia, una porción del intestino. Una de las principales causas, oclusión o estenosis en las arterias mesentéricas, ¿no? ¿Y qué podemos estudiar con este tipo de estudio? Por arterias mesentéricas vamos a entender lo que es el tronco celíaco, arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior. Con este estudio, doctores, podemos diagnosticar si el paciente tiene una estenosis importante hemodinámica en el tronco celíaco y producir, por tanto, isquemia distal en los órganos que irriga el tronco celíaco y también a nivel intestinal. O puede haber oclusión total del tronco celíaco, ¿no? Que con este estudio es de fácil acceso al tronco celíaco y podemos llegar a diagnosticar. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Si hay una estenosis, doctores, el porcentaje de la estenosis midiendo la velocidad. Acá ya llama nuestra atención algo en el tronco celíaco, fenómeno de aliasing. ¿Qué significa para nosotros? Dijimos, aumentó la velocidad. ¿Por qué aumenta la velocidad? Estenosis. Vamos a medir esa velocidad y de acuerdo al valor de esa velocidad vamos a cuantificar. Si la velocidad es mayor a tantos, estenosis mayor al 50% o mayor al 70%, o si no hay nada de flujo en el tronco celíaco, que vamos a pensar oclusión del tronco celíaco. En los cuadros de oclusión del tronco celíaco, doctores, sabemos, los que irrigan al hígado, la vena porta y la arteria hepática, ambas meten sangre en el hígado, y estos son vasos que siempre están juntos. Si colocamos el Doppler colorido en la vena hepática y arteria hepática, ¿de qué color van a pintar?
del mismo color. Y si pintan de diferente color, ¿qué significa, doctores? Que una de ellas invirtió su flujo. Una imagen de una arteria hepática y una vena porta de colores diferentes, ¿qué nos puede hacer pensar? En un caso de hipertensión portal avanzado, no inicial, y que la vena porta invirtió su flujo. Pero no siempre va a ser el caso. Eso es lo más común de esa imagen, que sea la hipertensión portal, inversión de la vena porta. Pero también puede verse esa imagen sin nada que ver con hipertensión portal. ¿En qué caso, doctores? Oclusión del tronco celíaco y nada que ver con hipertensión portal. ¿Por qué? Porque si el tronco celíaco está ocluido, doctores, no hay sangre en la arteria hepática. Como entra sangre al hígado por la vena porta, tiene conexiones con la arteria hepática, está vacía. La vena porta le mete sangre a la arteria hepática que está vacía, va a ir la sangre entrando a la arteria hepática, va a estar invertido su flujo. Y si la oclusión no afectó a la vena esplénica, viene la sangre por la arteria hepática con el flujo invertido. Si la oclusión no alteró a la vena esplénica, que es esta de acá, se va a dirigir hacia la vena, a la arteria esplénica, ¿no? En otras palabras, en una oclusión del tronco celíaco, que podemos ver ausencia de flujo en el tronco celíaco, inversión del flujo en la arteria hepática y en la arteria esplénica el flujo en dirección habitual, ¿no? Entonces no siempre es imagen es por hipertensión portal. También, doctores, el tronco celíaco puede ser comprimido por el ligamento del diafragma, ¿no? El ligamento arqueado mediano del diafragma justamente se inserta un poco superior a la salida del tronco celíaco. Si el paciente lo tiene insertado más inferior, lo más común que el diafragma oprima o comprima el tronco celíaco, produciendo una estenosis, y lo más común una estenosis hemodinámica, ¿no? También podemos investigar con este estudio si está pasando el síndrome de la compresión del tronco celíaco, y esto va a caracterizar en ese paciente, doctores, que va a haber alteraciones hemodinámicas en el tronco celíaco relacionadas con la respiración. Cuando el paciente expira, baja el diafragma, se comprime, más alias y más compresión del vaso. Le pide al paciente inspire, sube el diafragma, y si sube el diafragma podemos ver, el paciente se sanó, se eliminó, el vaso volvió a su calibre, se eliminó el aliasing. Entonces hay una compresión transitoria relacionada con la respiración, y ahí que vamos a pensar más, doctores, en que hay el síndrome de compresión por el ligamento arqueado mediano del diafragma. Tenemos acá los criterios diagnósticos, ¿no?, para hacerlo de forma hemodinámica. Acá podemos ver que un paciente en respiración normal, la velocidad del tronco celíaco 120, expiración máxima se subió a 350, se aumentó la velocidad, que significa mayor estenosis. Entonces en la expiración mayor estenosis relacionado con la respiración. En ese caso vamos a pensar en este síndrome. Y siguiente pregunta, veo una estenosis en el tronco celíaco. Perfecto, hay reducción de la luz del vaso, hay aliasing. Ahora mi pregunta es, ¿será por una placa de ateroma o será por el síndrome de la compresión del diafragma? ¿Quién produce esa estenosis, doctores? Directamente, si nosotros vemos que la velocidad de esa estenosis no se altera con la respiración, el paciente está normal o inspira y la velocidad sigue elevada, o sea, no importa lo que respire, ¿quién es el que produjo esa lesión? La placa ateroma. La placa ateroma no la movemos, haga lo que es el paciente, está la lesión permanente. Pero si hay modificación de esa velocidad con la respiración, sabemos que una placa ateroma no está haciendo eso. Va a ser más pensar en el síndrome de la compresión del tronco celíaco. Lo mismo, doctores, podemos aparte evaluar el tronco celíaco, la mesentérica superior, que también puede tener una lesión estenosante, totalmente oclusiva, ¿no?, que es de fácil acceso también por la ultrasonografía Doppler. Si hay una estenosis, también vamos a cuantificar la velocidad de esa estenosis y de acuerdo a eso dar el porcentaje de estenosis, ¿no?, mayor al 50, mayor al 70%, o si no hay nada de flujo, dar la oclusión de ese vaso. El tratamiento en estos pacientes, doctores, el problema es la estenosis. Lo más común que se suele hacer es colocar un stent, una endoprótesis, un stent. ¿Para qué eliminar la estenosis? Y estos pacientes post-tratamiento, doctores, van a tener ecografías de control. No ecografías, no, van a tener controles post-tratamiento. Y este tipo, todo paciente que tiene una intervención endovascular, que va a requerir controles periódicos, doctores, ¿qué van a querer? Un método no tan caro, no invasivo, con menos complicaciones, sin inyecciones, y es donde juega un papel fundamental que la ecografía Doppler, ¿no? En estos pacientes vamos a ver primero que haya permeabilidad dentro del stent,
Si vemos alias en reducción de la luz del stents, bueno, decimos, está fracasando el tratamiento, está volviendo a haber una reestenosis. Vamos a medir la velocidad para cuantificar esa estenosis intrastens. Lógicamente, doctores, el stens ocupa espacio dentro del vaso, no es transparente, ocupa espacio dentro del vaso el stens. ¿Qué significa? Que el stens va a disminuir un poco el diámetro transversal dentro del vaso. Si disminuye el vector T, ¿quién va a aumentar? El vector L. Entonces, fisiológicamente el stents va a aumentar un poco la velocidad de la sangre. Eso es algo fisiológico, va a pasar sí o sí, porque ocupa un espacio. Por ese motivo, doctores, la técnica es la misma, pero el punto de corte varía, porque el stents fisiológicamente va a aumentar un poco la velocidad. Ya no diría que tiene que ser mayor a 240 para una estenosis mayor al 50% del tronco celíaco, ya sería mayor a 274, porque el stents sabemos que el punto de corte debe cambiar, porque va a aumentar fisiológicamente la velocidad. Acá podemos ver un stents, un corte transverso dentro de la arteria mesentérica superior. El corte longitudinal a algo llama nuestra atención. Vemos que el calibre redujo en la porción del stents. Ahí el fenómeno que vamos a alias y nos dice aumentó la velocidad. Pensar en una estenosis. Cuantificamos la velocidad, doctores, ¿cuánto nos dio? Nos dio 440 centímetros sobre segundo. Arteria mesentérica superior con stents, 440. Una estenosis mayor al 70%, que es una estenosis hemodinámica. Entonces, el tratamiento totalmente fracasado, sigue la isquemia en ese paciente. Y podemos tener incluso la oclusión total del stents, cero flujo en esa arteria mesentérica superior con stents, oclusión total, totalmente el fracaso del tratamiento. Y hablando de aorta abdominal, doctores, este tipo de estudio es de muy buen acceso para ver las principales patologías a ese nivel, que son las lesiones estenosantes, lesiones dilatantes. Principal patología de cualquier arteria, doctor, es aterosclerosis. ¿Qué va a producir la aterosclerosis? Va a disminuir la luz dentro de la arteria, estenosis. Entonces ahí, aparte de localizar la lesión, tenemos que saber, perfecto, ahora esta lesión produce isquemia distal en el paciente, tiene repercusión hemodinámica en el paciente. ¿Por qué motivo? Por ejemplo, doctores, dijimos, ¿qué tiene que ver la hipertensión arterial en un examen de Doppler de aorta abdominal? Nos puede ayudar a tal vez pensar en la posible etiología de esa hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque si la aorta abdominal está enferma, lo más común que las ramas que salen de ella también puedan ser contaminadas con esa patología. Si el paciente tiene aterosclerosis en la aorta abdominal y es hipertenso, ya sería bueno sugerirle una Doppler renal, ¿Por qué motivo? Porque lo más común es que también pueda tener la estenosis en el origen de la arteria renal principal. Y esa estenosis sea hemodinámica. Si es hemodinámica, ¿qué va a producir? Una isquemia crónica en ese riñón. Y, doctores, va a tener una patología isquémica nefropática crónica. Eso va a desencadenar que se active el sistema renina, angiotensina, aldosterona y subir la presión arterial en ese paciente. Por eso, una de las principales causas de hipertensión arterial secundaria, ¿cuál es? La renovascular. ¿Por qué? Por esa patología. Tema fundamental que va a ser tocado por uno de los expositores internacionales, excelente tema. Pero allá vemos que con este examen ya podemos incluso orientar qué otro tipo de examen puede realizar ese paciente. En los trasplantes renales, lógicamente, es el riñón que va a ser trasplantado. Antes de trasplantarlo, doctores, hay que ver cómo está el reconocimiento de cancha, el territorio. Porque si la aorta abdominal tiene una lesión infrarrenal, una lesión acá estenosante, una estenosis hemodinámica, los vasos de abajo, nadie se salva. Está con pura isquemia distal. En ese paciente colocar el trasplante es desperdiciar un trasplante, al 100%. O tener justamente en el lado que se quiere colocar el trasplante renal la presencia de esa estenosis y sea hemodinámica. Y no solo antes del trasplante, semacamiento, sino también post-trasplante. Porque el paciente trasplantado no está libre de producir patología aterosclerótica o aneurismática a nivel de la aorta o arterias ciliares. También la impotencia sexual, doctores. ¿Por qué motivo? Porque en estos pacientes con impotencia sexual, un papel fundamental está el estudio de la arteria ilíaca interna. Porque la arteria ilíaca interna va a irrigar los órganos de la pelvis, aparato reproductor también, irrigar la arteria ilíaca externa, irrigar los miembros inferiores. Si ese hombre, paciente, amigo, colega, pariente,
sufre de esa patología que es impotencia sexual, doctores, y vemos que ese paciente tiene en su arteria ilíaca interna una estenosis hemodinámica o una oclusión de la arteria ilíaca interna, ya podemos decirle, no eres tú, no es tu baja autoestima, no, el problema es otro, es anatómico y se puede solucionar, ¿no? Que sería una causa de impotencia sexual de origen vasculogénico y que puede ser tratado, ¿no? Mucho más fácil cuando es algo físico que sea tratado. Doctores, aparte de eso vamos a poder ver las placas de ateroma, morfología, su composición, si son calcificadas, mixtas, lipídicas y sobre todo cuantificar el porcentaje de estenosis. Acá vemos una aorta abdominal infrarrenal con la reducción de su calibre, presencia de aliasing, ¿no? Con una estenosis. Y cuantificar esa estenosis para saber si es hemodinámica o no. ¿Cómo cuantificamos una estenosis, doctores? Medimos o calculamos lo que llamamos el índice sistólico. Para eso necesitamos dos informaciones que el ecógrafo fácilmente nos las da. La velocidad en el punto de mayor estenosis, que es la mayor velocidad, y la velocidad antes de la estenosis, que es la prelesión. Y dividir la velocidad de la lesión dividido por la velocidad de la prelesión. De acuerdo a esa división matemática, doctores, vamos a clasificar la estenosis. Si el resultado de esa división, doctores, es menor a 2, el índice sistólico, la estenosis es menor al 50%. Es anatómica porque no va a producir isquemia distal y la arteria va a seguir con flujo trifásico. Si el índice sistólico es mayor a 2 pero menor a 4, la estenosis está entre el 50 al 75%. Todavía no va a haber isquemia distal, todavía satisface el tejido distal. Por ese motivo la seguimos considerando anatómica, la arteria va a continuar trifásica. Pero si la estenosis el índice sistólico es mayor a 4, la estenosis es mayor al 75% y en este territorio esta sí la consideramos hemodinámica. Va a haber isquemia distal y cómo se va a reflejar en el Doppler espectral, doctores, la onda va a pasar a ser ¿qué? Bifásica, eliminando la resistencia periférica, ¿no? Acá tenemos la estenosis, sacamos el índice sistólico entre el 50 al 75%, daría mayor a 2 pero menor a 4. ¿Cómo estaría la onda a nivel de la estenosis? Trifásica de alta velocidad por la estenosis. Antes de la estenosis, trifásica, velocidad conservada. ¿Y cómo estaría luego de la estenosis? Esta no es hemodinámica, estaría trifásica, pero ¿qué dijimos? Con una velocidad más reducida que la que existía antes de la estenosis. ¿Por qué se perdió un poco? Por la estenosis de la fuerza de contracción ventricular, ¿no? Acá un dibujo, doctores. Medimos la velocidad en el punto de la estenosis de la arteria, vemos gran velocidad, pero permanece por el momento trifásica. Ya lógicamente muy débil la onda 3, ¿por qué? Porque está perdiendo mucho la complacencia en la pared de esa arteria por la patología y puede llegar a perderla totalmente. Si la estenosis estaría mayor al 75%, sacamos el índice sistólico, va a dar mayor a 4. Acá ya sería bifásica porque está vasodilatando el organismo de alta velocidad, velocidad conservada, acá bifásico de menor velocidad porque se pierde la fuerza de contracción ventricular. Acá tenemos la estenosis, doctores, midiéndola en el punto de la estenosis de alta velocidad bifásica, luego de la estenosis bifásica, pero cómo se perdió bastante la fuerza, amplitud de la onda 1, porque mientras más la estenosis, aumenta más la velocidad, pero también se pierde más la fuerza o energía de contracción ventricular y disminuye la cantidad de sangre que pasa posterior a la lesión. También podemos estudiar las lesiones dilatantes, doctores, son los mejores exámenes de imagen para investigar, diagnosticar y seguir, doctores, los aneurismas, la ecografía Doppler, ¿no? Uno de los mejores métodos para esta patología. Con esto podemos clasificar si esa lesión va a ser considerada un aneurisma. ¿Por qué? Cumple requisitos. La dilatación tiene que ser focal, no puede ser toda la arteria dilatada, focal. Esa dilatación focal debe medir mayor a 3 centímetros. Y aparte de eso, tiene que verse que tiene las paredes de la arteria porque es la misma arteria dilatada. Debe cumplir esos requisitos porque tenemos el falso aneurisma también, que hay que hacer el diagnóstico diferencial. Y el Doppler colorido tiene su flujo característico, que es un flujo turbulento. Como la sangre ingresa al aneurisma, es una dilatación, la sangre va para un lado, luego retorna, retrocede, en otras palabras, da una vuelta antes de volver a salir hacia adelante. Es lo que llamamos flujo turbulento. Ese flujo turbulento, doctores, suele lesionar el endotelio vascular
lo que predispone que un aneurisma tiene predisposición a formar trombos en sus paredes internas, ¿no? La trombosis de un aneurisma, ¿no? Por la hemodinámica que está surgiendo en este tipo de flujo. Flujo característico, lo que conocemos muy bien, la imagen del bien y el mal al corte espectral del aneurisma, bien característico. La sangre va hacia adelante, pinta de rojo, va hacia atrás, pues da la vuelta, dijimos, pinta de azul, los colores se mezclan, se tocan, ¿no? Bien característico en un aneurisma. Al Doppler espectral, doctores, ¿cómo va a estar la velocidad en el aneurisma? Dijimos baja, onda 1 de baja amplitud, velocidad baja. Como la sangre va hacia adelante, hay onda positiva, pero la sangre va hacia atrás, que va a haber onda negativa, ¿no? Entonces, por eso el aneurisma va a presentar un tipo de flujo que trifásico. Un trifásico, ¿con qué características? De baja velocidad y turbulento. Turbulento, ¿por qué? Porque el trazado de la onda espectral es un trazado feo, borroso, no es nítido por el flujo turbulento, a diferencia de otros trazados trifásicos. Hipocinético, turbulento, hiperresistente, característico de un aneurisma. También podemos clasificar la forma del aneurisma con ecografía Doppler. Si es una forma fusiforme, la más común, ¿no? O sacular, ¿no? La imagen de la pipa, ¿no? Sacular. Clasificar la forma del aneurisma. Clasificar el aneurisma en relación a las arterias renales, si es infrarrenal, debajo de las arterias renales, transrenal, transcelíaco, ¿no? El más común, el infrarrenal, lugar más común, prebifurcación de aorta abdominal. Y también, doctores, poder referir lo que dijimos, por el tipo de vascularización, ¿no? Que tiene el aneurisma, suele lesionarse el endotelio, tener tendencia a formar trombos, poder ver con facilidad con la ecografía Doppler que este aneurisma tiene trombos en la pared, y solo esto quedó en la luz porque sigue pasando la sangre. Y referir es un uniforme, es un aneurisma que presenta trombos parietales y solo el complemento que queda de luz por donde sigue circulando la corriente sanguínea. Protocolos de acompañamiento, de acuerdo al tamaño del aneurisma, vamos a ver los protocolos de acompañamiento de ese aneurisma. Lógicamente, todo aneurisma arriba de 5 centímetros debe ser quirúrgico. Y el paciente que necesite que el aneurisma vaya a hacer por un tratamiento quirúrgico, ese paciente va a tener ecografías de control, ¿no? Donde vamos a ver que antes del tratamiento la velocidad era baja, ¿no? Lo que dijimos, un flujo normal de un aneurisma, post tratamiento debe normalizarse, debe estar todo normal, porque se eliminó el problema que era la dilatación. Y los controles en ese paciente, doctores, ¿por qué? Porque la endoprótesis puede fallar, ¿no? Puede haber una abertura en la endoprótesis y sale la sangre hacia esa cavidad y sigue aumentando la presión, sigue el problema de esa porción del aneurisma. O el paciente puede tener justamente un ramo arterial que entraba a esa porción del aneurisma y sigue metiendo sangre en esa porción, ¿no? Complicaciones que pueden pasar, como vemos acá, las endofugas, ¿no? Y tenemos el falso aneurisma o pseudoaneurisma, hacer ese diagnóstico diferencial. ¿Por qué, doctores, un falso aneurisma es producido por la descontinuidad de las paredes internas del vaso, pero no de la pared más externa, y se forma un callejón sin salida en ese paciente? En el momento de la sístole ingresa sangre, y en la diástole, callejón sin salida, ¿qué va a pasar? Sale la sangre, ¿no? Entonces, doctores, sobre todo, el diagnóstico diferencial de un pseudoaneurisma, doctores, es con los aneurismas de forma sacular, la imagen de la pipa. ¿Por qué? Porque se asemeja, está en un solo lado de la pared de la arteria, no es simétrica la dilatación. Será un aneurisma sacular, será un pseudoaneurisma. Y no solo vamos a confiar en nuestra imagen, porque sabemos que solo la imagen, solo ver, el verdadero aneurisma tendría las paredes de la arteria, el falso aneurisma no tendría las paredes de la arteria, porque es lo que ha sido descontinuado, ¿no? Pero el paciente puede ser obeso, el ecógrafo no puede ser muy bueno, y no solo voy a confiar, ¿será que hay pared? Para mí hay, para mí no hay, no sé. Doctores, nos vamos a basar más en la morfología de la onda espectral. ¿A qué me refiero? ¿Qué dijimos? Acá puede ser que no vemos paredes de la lesión, acá veo bien claras las paredes del aneurisma, en este caso trombosado. Bien, eso es lo que diferencia un verdadero de un falso aneurisma. Pero si no tenemos calidad de imagen, doctores, en realidad lo que más nos va a dejar tranquilos es el Doppler espectral. Porque un falso aneurisma, que miren, incluso este es el paciente con un pseudoaneurisma, al Doppler espectral igual hace el falso aneurisma la imagen del bien y el mal, similar a un aneurisma. Entonces no nos sirve ese parámetro. Pero si nosotros estudiamos el cuello de ingreso a ese callejón sin salida del pseudoaneurisma, doctores, vamos a ver
sístole positiva, diástole negativa, sístole positiva, diástole negativa. Eso no es un flujo normal de un verdadero aneurisma, que es trifásico, hiposcinético y hiperresistente. Sístole positiva, diástole negativa, un vaivén que significa entra, sale, característico de ¿qué? Un falso aneurisma, ¿no? Entonces el Doppler espectral va a mostrar diferencia entre el trazado morfológico de un verdadero aneurisma de un falso aneurisma, porque en la imagen 2D tengo parámetros de diferencia, pero también hay margen de error, paciente, calidad de ecógrafo, etc., ¿no? Pero complementamos el Doppler espectral, tenemos mayor certeza de esa alteración. También podemos ver otras lesiones parietales en la aorta, arteritis, la pared es pesada, inflamada. ¿Qué va a producir la arteritis? Reduce la luz dentro del vaso. Si reduce bastante es una estenosis y puede ser hemodinámica. Y si avanza más puede llegarse a ocurrir totalmente en la pared arterial también. Podemos tener lesiones disecantes como es la disección de aorta abdominal, doctores, donde se desprende la capa íntima de la arteria, la capa más interna, en una porción de ella, formando dos luces dentro de la arteria, una luz verdadera y una luz falsa. La luz falsa va a ser un callejón sin salida. En el momento de la sístole, ¿qué va a pasar? La sangre entra. En la diástole, la sangre retrocede por la presión. Entonces, la luz falsa va a tener un flujo invertido en relación a la luz verdadera, ¿no? Visible también por ecografía. Acá podemos ver la luz falsa, luz verdadera, ¿no? De diferente color porque dijimos flujos en direcciones contrarias. Y podemos ver que acá los colores no se tocan, como es el rojo y el azul en el aneurisma, que sí se tocan. Acá están separados por la capa íntima, que es la que hizo la disección, que está separando la luz falsa de la luz verdadera. Podemos ver la disección, doctores. También podemos ver, estos pacientes van a tener bastantes controles. ¿Por qué motivo? Mortalidad en el tratamiento quirúrgico, una disección de aorta, 20%. Mortalidad en un tratamiento clínico, 10%. Bueno, ¿quién se hace operar ahí? No. Entonces son pacientes que tal vez muchos van a estar con ¿qué? Con bastantes ecografías de controles. ¿Para qué? Porque la disección, el origen de las disecciones, doctores, de aorta, lo más común es a nivel de aorta torácica. Y de ahí descender y contaminar la aorta abdominal. Aparte puede llegar a contaminar las arterias viscerales, arterias renales, tronco celíaco, mesentérica superior. Y los controles son eso, doctores, ver si sigue aumentando la disección o incluso ver si la luz falsa sigue permeable, porque la luz falsa puede trombosarse. Y mejor pronóstico para ese paciente es que la luz falsa se trombose. El peor pronóstico es que sea permeable, pero si es que la luz falsa no está irrigando una arteria principal, pues si ahí se trombosa, chao, irrigación de ese órgano. No, también depende en qué lugar se encuentra la parte de esa disección. Por ejemplo, acá puedo ver que la disección contaminó el tronco celíaco, ya tiene disección en su interior, pinta de dos colores, ¿no? Por el tronco celíaco, ¿qué tipo de flujo tiene, doctores? Si un órgano bifásico. ¿Qué significa un solo color? ¿Por qué veo dos colores como si fuera trifásico? En realidad hay luz verdadera y luz falsa, direcciones contrarias dentro de ese vaso, ¿no? También la disección puede llegar a contaminar a qué. Acá veo que la luz falsa está irrigando la arteria renal principal izquierda. Ahí no quisiera oclusión de la luz falsa. Esa luz falsa tiene relación con la irrigación de un órgano principal. Entonces todos esos parámetros pueden ser dados por la ecografía Doppler aórtica. Acá tenemos el caso de un paciente bien característica. Esta imagen, le llamamos la imagen del látigo dentro de la arteria, donde vemos la capa íntima, ¿no? Como está dentro de la arteria, dividiendo en dos cavidades la aorta abdominal. Bien característica esta imagen de una disección de aorta abdominal. Digo, más común del tórax, pero llega a contaminar la aorta abdominal. También podemos ver patologías oclusivas de la aorta abdominal, no sin ir muy atrás en el COVID, ¿no? Que demostró el COVID, doctores, que puede producir alteraciones en la coagulación. Ahí la ecografía empezó a utilizarse en un papel muy importante en el COVID, porque algunos pacientes que hicieron oclusión de aorta abdominal intrarrenal, ¿no? En algunos casos que por el COVID tuvieron una oclusión aguda de aorta abdominal. En la oclusión crónica de la aorta abdominal o segmento aortoiliaco, doctores, lo que llamamos el síndrome de Leriche, caracterizado por qué, claudicación intermitente alta, impotencia sexual, lógicamente la arteria ilíaca interna va a estar afectada, ausencia de los pulsos femorales, ¿no? En esos pacientes vamos a ver oclusión de la aorta abdominal y también puede determinar en qué nivel, si es prebifurcación, si afecta a la aorta y a las ilíacas,
o se afecta a la aorta, a las ilíacas y también a arterias de los miembros inferiores, ¿no? Vamos a ver al Doppler, ausencia de flujo en la aorta infrarrenal. En este caso, las arterias lumbares no son de fácil acceso a la ecografía, pero en este caso, como no pasa la sangre, empieza a pasar más sangre por las arterias lumbares, son más calibrosas, forman parte de la circulación colateral en esta patología, ya van a ser evidentes a la ecografía Doppler. Vamos a ver ausencia de flujo en la aorta infrarrenal, presencia de bastante flujo en las arterias lumbares, ¿no? Y si es que hay recanalización en este paciente, doctores, por ejemplo, si él activa la arcada de río Lam, ¿no? Que es una red de comunicantes congénitas, no todos la tienen, ¿no? Completa, donde la arteria mesentérica superior se comunica con la arteria mesentérica inferior, la arteria mesentérica inferior con la arteria ilíaca interna, y la arteria ilíaca interna le mete sangre a la arteria ilíaca externa. En otras palabras, los miembros inferiores en este caso pueden seguir siendo irrigados por la arteria mesentérica superior, ¿no? Si activa esa arcada en la oclusión de aorta abdominal infrarrenal, ¿no? En ese caso, en estos pacientes vamos a ver ausencia en la arteria ilíaca, del flujo en la arteria ilíaca, pero vamos a ver que la arteria ilíaca interna tiene el flujo invertido porque está irrigando a la arteria ilíaca externa. O sea, si hay una recanalización del flujo, se suele dar a nivel de las arterias ilíacas, donde la arteria ilíaca interna va a tener que invertir su flujo para irrigar la externa, ¿no? Lo que podemos también visualizar fácilmente con este método, ¿no? Que acá tenemos, lo que acabamos de hablar. También el caso del síndrome de los dedos azules, doctores, pacientes que presentan esta alteración, una de las principales causas de esto, doctores, a nivel de los miembros inferiores del síndrome de los dedos azules es por oclusión de pequeñas arterias, de pequeñas placas de ateromas que ocluyen pequeñas arterias. Y el lugar más común el origen de esas pequeñas placas, doctores, suele ser de la aorta abdominal, placas de ateroma de la aorta abdominal o de las arterias de los miembros inferiores. En estos pacientes va a ser fundamental que el ecografista, aparte de localizar las placas de ateroma, vea bien su morfología, ver si la placa tiene ulceraciones para saber, fue de acá la que fue y ocluyó, el culpable que pasó la oclusión de una arteria de menor calibre más distalmente, ¿no? Entonces, también juega un papel importante en ese segmento. También se puede producir lo que dijimos, podemos investigar al estudiar las arterias mesentéricas, si hay el posible síndrome del cascanueces, que es la compresión de la vena renal izquierda, principal vena que saca la sangre del riñón izquierdo, en el espacio aortomesentérico. De todos pasa la vena renal izquierda por el espacio aortomesentérico, entre la arteria mesentérica y la aorta abdominal, y en algunos puede llegar a ser comprimida, ¿no? Entonces, la compresión de la vena renal izquierda, ¿no? Una reducción del espacio aortomesentérico va a comprimir la vena renal izquierda. ¿Esto qué va a producir? Que se acumule sangre venosa en el riñón izquierdo, va a producir una hipertensión venosa crónica en ese riñón izquierdo. Y lo más común, doctores, las venas de paredes más finas se encuentran a nivel del sistema colector del riñón, se puedan romper, se puedan reventar por la presión que está habiendo en ellas, y pueda producir en esos pacientes hematuria. Muchas veces las hematurias de causa desconocida pueden ser por esto, por el síndrome de cascanueces, y sobre todo en los niños, ¿no? Las hematurias ortostáticas, ¿no? Suelen ser producidas por esta alteración que se la puede investigar fácilmente con un estudio Doppler aortoilíaco de arterias mesentéricas, ¿no? Acá tenemos los criterios diagnósticos. Podemos medir el espacio aortomesentérico, si es menor a 2 milímetros, es decir, es muy angosto, se debe estar produciendo esta compresión, o medir solo la velocidad en ese momento de la estenosis. En este caso, como ya no es una arteria, es una vena, si fuera arteria la sangre vendría de acá para este lado, pero como es vena, ¿por dónde viene la sangre? De acá para el otro lado. Acá sería la lesión y acá sería la prelesión, ¿no? Entonces podemos ver que cuando pasa la vena, el espacio aortoilíaco, ¿qué fenómeno vemos? Aliasing, que nos dice aumentó su velocidad. Si medimos esa velocidad de edad mayor a 110 centímetros sobre segundo, pensar que hay una estenosis hemodinámica que está siendo comprimida. O sacar el índice venoso sistólico. Medimos la velocidad en la lesión y prelesión. Si da mayor a 5, también sospechar en ese síndrome. Entonces acá tenemos un ejemplo de la técnica, ¿no? Para ser realizada. También podemos investigar el síndrome de Cockels, que es la compresión de la vena ilíaca izquierda por la arteria ilíaca derecha, ¿no? Que algunas veces puede comprimirse contra el cuerpo vertebral y
qué va a producir eso, doctores? Hipertensión venosa crónica en el miembro inferior izquierdo. Paciente tiene insuficiencia venosa solo en el miembro inferior izquierdo, varices en el miembro inferior izquierdo, y se puede ir a investigar si es esto lo que está aconteciendo, la compresión de esa vena ilíaca izquierda por la arteria ilíaca derecha. ¿Por qué es importante este diagnóstico, doctores? Porque acá el pinzamiento de la vena renal izquierda por la arteria ilíaca derecha reduce más del 50% la luz de la vena, lo cual va a producir una hipertensión venosa, y como la arteria es pulsátil y está comprimiendo la vena, todo el tiempo está golpeando la vena, y esa agresión a la vena va a dañar el endotelio de la vena, lo que va a predisponer que se formen trombos. Por eso una de las principales complicaciones de este síndrome, doctores, es la trombosis venosa profunda del miembro inferior izquierdo, la trombosis ilíaco-femoral. Por eso es importante diagnosticarlo antes de diagnosticarlo ya cuando hay la trombosis ilíaco-femoral, ¿no? Que es la principal complicación. Acá tenemos los criterios diagnósticos, igual podemos sacar el índice venoso sistólico, la velocidad en la lesión donde se cruza con la arteria ilíaca y la prelesión. Si es mayor a 2,5, pensar en esa compresión, ¿no? Acá vemos el momento del cruzamiento, medimos cuánto mide la vena en el momento del cruzamiento y antes del cruzamiento. Si su calibre redujo más del 50%, sospechar en eso, o calcular el índice sistólico venoso, ¿no? Que medimos la velocidad en la lesión, que dio 81 centímetros sobre segundo, prelesión 26,3 centímetros sobre segundo, el índice sistólico venoso dio 3, mayor a 2,5, ¿no? Y sospechar en esa oclusión. Entonces, doctores, para ir finalizando y poder hacer las preguntas que pidieron para ese pequeño sorteo, la principal patología en una arteria, ¿cuál es? Entonces coloca, ¿cuál es el tipo de flujo de la aorta abdominal infrarrenal? Dijimos. La suprarrenal puede variar, ¿no? Pero infrarrenal no. De la arteria ilíaca común derecha, trifásico. Arteria ilíaca común izquierda, trifásico. De ahí para abajo todo trifásico, ¿no? Perfecto. Doctora, el primer caso, dijimos, en este caso aludimos a los docentes, ¿no?